Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Efesios 2, vamos a leer hasta el versículo 10, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermosa palabra, amén. Él nos dio vida, así como en esta tarde las amigas, los amigos que nos escuchan, Él también te puede dar vida a ti. Por encima de cualquier circunstancia que pasemos, tenemos el gozo de su salvación y ese gozo también lo puedes sentir tu amigo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé entendimiento para entender su palabra y para que podamos atesorarla en nuestros corazones y para que el Espíritu de Dios opere y gobierne nuestras vidas. Amén. Vamos a invitar a las mujeres del bien que inicien la oración. Altísimo Señor Jesús, tú eres todo para nosotros, Señor. No sabemos hacer nada sin ti, Señor. Desde el día, Señor, que te conocimos, Señor, te damos gracias por esa misericordia tan grande que tú has tenido para con nosotros, Señor. Gracias por regalarnos este día, Señor, porque en tu voluntad estaba, Señor, este día, hablar de este tema, Señor. Yo te quiero pedir por la sierva tuya, Señor, para que tú la uses, la llenes con la unción del poder de tu Espíritu Santo y que este té, Señor, sea de grande bendición para las vidas, Señor, que están necesitadas de ti. Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo. Abre, Señor, el entendimiento, Señor Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se apodere de las vidas, Señor, que están escuchando ahora mismo este programa, Señor Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. Oh, Señor Jesús, para disipar toda tiniebla. En el nombre de Jesús hay poder para deshacer toda obra de las tinieblas. Y este servicio, Señor, está en tus manos y en tu voluntad para tu gloria y para edificación de nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Ahora vamos a cantar una alabanza. Amén. Y asimismo, pues nos vamos preparando para cantarle al Señor alabanzas. Dios les bendiga a todas las mujeres hermosas y bellas que están conectadas a este té evangelístico de mujeres. Yo contento de poderles acompañar, de poderle cantar a mi Dios.
ese Dios que siempre está con nosotros, cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal, cuando hay alegría, pero también en la tristeza. Tan necesario eres tú en mi existencia, Señor. Eres mi bien en el mal, eres mi paz en la guerra, eres mi consolado cuando me encuentro en tristezas, eres quien cura mi mal cuando mi cuerpo se enferma. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres mi amigo ideal en el momento de prueba. En ti yo puedo confiar mis horas de tristes penas, y yo te siento sonreír cuando he triunfado en las pruebas, pero te escucho llorar cuando alguien deja tus sendas. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien sé que ya en el cielo tengo una corona. Eres luz celestial que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti sé que no lograría superar mis problemas. Y hoy por ti soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas. Por tu bien sé que ya en el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona. En el cielo tengo una corona. Aleluya, gloria a Jesús. En el cielo tenemos una corona, amén. Esa corona incorruptible, amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dejar que Dios hable a nuestras vidas, a que Dios sea quien nos enseñe en esta tarde. Y para ello
vamos a esperar a la hermana Linda, que ella tiene esta conferencia para nosotros, que Dios la use grandemente, que Dios sea llenándola más y más de Él cada día. El Señor le bendiga, hermana Linda. Adelante. Amén. Muchas gracias a las mujeres del bien. Señor me les bendiga. Un saludo muy especial en esta hora a cada una de las hermanas visitas que están conectadas el día de hoy. Bueno, la idea de este tema es que nosotros hablemos no solo para aprender, sino para tener herramientas para ayudar a todos aquellos que se encuentran en necesidad de conocer a nuestro Salvador. Amén. Entonces, por el camino, en la sociedad que estamos, nos vamos a encontrar muchas problemáticas y lo número uno que queremos conseguir es formarnos y comprender, profundizar un poco más en temas específicos y número dos, llenarnos de herramientas para poder ayudar no solo a nosotros mismos, a nuestros familiares, a las hermanas de la iglesia, sino a todos aquellos que no conocen de nuestro Señor. ¿Amén? Entonces les invito a abrir la palabra del Señor. Job capítulo 13, de nuevo reitero mi saludo. Gracias por los hermanos varones que están conectados, que nos siguen, las mujeres del bien, y también los hermanos que están ayudándonos en la transmisión, que Dios les bendiga siempre. Job capítulo 13, versículo 15, dice así, yo voy a leer para ustedes, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es una frase, un versículo muy bonito de Job, capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y vamos a leer en Romanos 15, 13. Vea qué cosa, ¿no? Job 13, 15 y ahora Romanos 15, 13. Y dice así, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a leer. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Bueno, y el tema que vamos a trabajar el día de hoy, con la ayuda de Dios, es sobre el suicidio. Y quisiera leer un poco las estadísticas, ¿no? Dice que 800,000 personas se quitan la vida cada año en todo el mundo. Las estadísticas del 2015 de España, y como siguiendo en ese orden, 5 años consecutivos, dice que en primer lugar de muerte en España es a causa del suicidio. Cada año en España mueren 3,000 personas por suicidio. Más o menos se hace una comparativa de 10 diarias en España. Y dice que el suicidio afecta a una mujer por cada 3 hombres. Entonces lo vuelvo. Afecta a una mujer por cada 3 hombres. Pero que entonces la mujer, cuando no consigue quitarse la vida, entonces lo intenta mucho más veces que los hombres. El motivo es porque nosotras, pues entonces somos más depresivas. Bajamos más en la depresión por todo lo que tiene que ver en nuestro ciclo, ¿cierto? Y también quizás con nuestra personalidad también. Entonces, por cada 3 hombres, una mujer tiene pensamientos suicidas. También dice que en Europa, porque estamos aquí, entonces nos ubicamos en la historia de aquí, dice que en Europa la raza, aunque no se considere como un motivo de raza, pero sí dice que en Europa, para hacer otra estadística, la raza con más tendencia al suicidio son los eslavos, que son los países de Lituania y Eslovenia. Y que después viene el Mediterráneo, o sea, países del Mediterráneo, y después vienen los alemanes en ese orden. Y en el orden de la muerte, aquí en España se encuentra primero por ahorcamiento, segundo por las precipitaciones, que son tirarse de diferentes lugares altos, ¿cierto? Barrancos, edificios, y después por la sobredosis de diferentes sustancias. Y también en la historia de Europa hay 2 momentos claves en la historia de Europa que habla sobre precisamente el suicidio, o sea, como la primera vez que se nombra fue en el siglo IV por San Agustín,
un pensador de la Iglesia Católica, y entonces él planteó el suicidio como que atenta contra Dios porque la vida es un don de Dios. Y decía también que cuando se atenta contra Dios, porque la vida es un don de Dios, se quebranta el quinto mandamiento de no matarás. Entonces, ese es un momento clave en la historia de Europa cuando se pronunció sobre el suicidio. Y el segundo momento clave fue en el siglo XIX, un psiquiatra, Spinner. Él también lanzó una frase que decía que solo los locos se quitan la vida. Solo los locos se quitan la vida. Entonces, a partir de estos dos momentos claves en Europa, las familias que han perdido un ser querido por suicidio sufren un rechazo social. Primero, pues porque la historia de Europa y de España en cuanto a la religión, entonces simplemente estaba atacando a aquellas personas que estaban contra Dios, ¿cierto? Ya un elemento clave. Y también porque solo los locos se quitaban la vida. Entonces las familias hasta el día de hoy de las personas que se quitan la vida, entonces están viviendo un rechazo social por esta causa. También el suicidio se considera como un estigma cultural, porque un estigma, perdón, cultural, porque depende de la conducta, de la cultura, se considera el suicidio de una o de otra manera. Un ejemplo es que en la India se considera el suicidio como si se moría el marido, la mujer debería enterrarse con él o quemarse viva y se considera como un acto de amor. En cuanto a la cultura que nosotros conocemos de los islámicos, ¿cierto? No todos, sino los que son más rígidos en cuanto a las creencias, ellos tienen también una idea del suicidio y es que ellos lo consideran como un acto de valentía porque tienen una idea del futuro, ¿cierto? Y una filosofía de la eternidad. Pero nosotros debemos recordar siempre que el evangelio es transcultural. No importa lo que diga cada cultura. Lo que importa en ese nuevo estilo de vida que nosotros llevamos, nuestra palabra principal y nuestra guía es la palabra de Dios. Entonces, según la palabra de Dios, el suicidio está mal. Ya vamos para allá, ¿cierto? También otro punto clave aquí en España, en Europa, es que el suicidio se considera como un tema tabú. Hasta el día de hoy se habla que no existe ninguna ley para prevenir el suicidio, sino que en Navarra hay un proyecto de ley en la comunidad precisamente para poder dar más fondos y todo para prevenir el suicidio. Acordémonos que 10 personas diarias en toda España están muriendo por suicidio y es la causa de muerte que está más alto detrás de los accidentes de tráfico, detrás de la violencia de género, detrás del cáncer, o sea, que es una situación grave. Entonces, aquí en España nunca se ha hablado del suicidio porque se consideraba un tema tabú, que si se informaba o se hablaba, pues muchas personas lo que iban a hacer entonces era que iban a copiar la idea y también iban a terminar con su vida. Pero los estudios hablan totalmente que no tiene nada que ver, que no tienen ni idea de estas ideas o de estos mitos, sino que al contrario hay que hablar de este tema. Nosotros, la iglesia, somos considerados como agentes de cambio, primero espiritualmente, porque presentamos al dador de la vida. Y segundo, como agente de cambio en un nuevo estilo de vida. Entonces, se deben hablar de estos temas. Tenemos que romper con todos esos tabús. Pero se tiene que informar bien del suicidio y de una manera que haya protección para las ideas suicidas. ¿Cómo? Pues presentar primeramente que para la familia, ¿cierto? Las personas que tienen ideas suicidas, ideación suicida, se dice así, ellos piensan que si se quitan la vida, entonces que la familia va a estar tranquila, que ellos se quitan del medio y la familia ya va a estar tranquila. Y al contrario, hay que decirles que no es así. Según aquí tengo otro estudio que hablaba precisamente de los profesionales, dicen que ellos ven que las familias hablan del suicidio de un familiar como un acto violento, un acto de abandono, un acto sin respuestas para cada uno de los familiares. Los profesionales también hablan de que el duelo es súper complicado, precisamente porque no hay respuestas a muchas preguntas, quedan en el aire. Hablan también de que hay una desestructuración total en la familia,
porque no hay justificación del acto, porque la persona lo hizo precisamente como un acto voluntario. También se dice que la familia entra en un montón de situaciones, en un bucle emocional, porque pasan por emociones asociadas a la culpa, asociadas a la vergüenza social por el tabú que existe, entran en una emoción de rabia contra la persona que se ha quitado la vida, también entran, precisamente los familiares dicen que ellos se sienten asesinos por su mal quehacer. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos hecho mal para que no pudiéramos retener a nuestro familiar con vida, sino que al contrario, él ha decidido quitarse precisamente la vida. Entonces, es muchas preguntas sin respuesta. Los familiares dicen que es una situación difícil de soportar y que es muy difícil precisamente vivir en esta sociedad porque la sociedad en un duelo del suicidio los acompaña por un tiempo. Cuando hablamos de sociedad hablamos de familia, cercanos, pero dice que como los familiares quedan en un shock por precisamente la situación, hasta más o menos pasado un año, ellos como que no comienzan a comprender y a darse cuenta de lo que ha sucedido y entonces las personas no quieren dedicarles más tiempo, sino a Dios, quédate tú con tu duelo y ellos apenas están entrando como en esa vorágine, como en ese dolor, apenas están empezando a reaccionar y a caer en cuenta de lo que ha sucedido. Quisiera presentarles un pequeño video de precisamente un testimonio de una madre que pierde una hija. Clase. La vida de Monse, su madre, se paró el 11 de abril de 2013, el día en que Carla decidió quitarse la vida. ¿Cómo fue el día en el que ella decide quitarse la vida? Bueno, mientras Juan Di lo prepara, entonces quisiera también decir que el suicidio es multifactorial, o sea, muchos factores, no es solo uno. ¿Estamos listos? ¿Sí? Carla Díaz tampoco aguantó las burlas y el acoso de 3 de sus compañeras de clase. La vida de Monse, su madre, se paró el 11 de abril de 2013, el día en que Carla decidió quitarse la vida. ¿Cómo fue el día en el que ella decide quitarse la vida? ¿Qué ocurrió? Pues como un día normal, se levantó, se aseó, se desayunó, porque a ella le gustaba mucho desayunar muy bien, y se fue. Y no fue a clase, claro. Pues no. ¿Qué hizo exactamente para quitarse la vida? Se arrojó desde un precipicio. ¿Cómo supisteis lo que había ocurrido, Monse? Carla era muy puntual, llega al mediodía y yo veo que no llega a comer. Ella posteriormente tenía una clase particular y veo pues que no llega y que es raro porque ella entraba a las 3 de la tarde y llevaba el tiempo muy justo. Y ahí pues me empiezo a mosquear un poco y a decir, bueno, ¿esta niña dónde está? Está por ahí jugando o entretenida con sus compañeros. A las 2:30 pues empiezo ya a preocuparme, porque ya te digo que el colegio lo teníamos muy cerca, y hacia las 3 de la tarde empiezo ya, pues imagínate, loca porque no llegaba. Empiezo a llamar por teléfono a su amiga y de un principio me cortaba la llamada, yo no sabía lo que estaba pasando. Y después de un ratito consigo hablar con ella y me dice que es que Carla no fue al colegio. Y que Carla, que el día anterior estaba muy mal y que le dijo que estaba hasta las narices de todo. Y bueno, y que nos dejaba unas cartas en su BlackBerry explicando lo que pasaba. En el momento en que Carla se arroja, Carla se desviste, esto nunca lo he contado, y Carla deja todos sus efectos personales en su mochila. Con lo cual desaparece su BlackBerry, una sudadera que llevaba de Adidas, que era su mejor bien, y nunca más se salió de ahí. Es que no lo entiendo, ni lo entenderé nunca. Una de los insultos que recibía era, la llamaban bizca, dado que ella tenía un poco de estrabismo y siempre llevaba gafas, virola, 4 ojos, bollera, de todo. Desde verbal hasta físicamente, porque ella también sufrió agresiones por parte
de compañeras del colegio. La insultaban, intentaban que los demás compañeros la hicieran el vacío, eran humillaciones prácticamente diarias. ¿Qué fue lo que tú viste para que al final te dieras cuenta? Vinieron a llamar a casa pues, unas niñas de muy malas formas, de muy malas maneras, y la reacción de ella en ese momento pues, fue de terror. Y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Qué pasa? Pero ella tampoco en ningún momento explicó todo lo que le estaba pasando. Por ejemplo, pues, incluso con cualquier cosa, con una horquilla misma, se autolesionaba las muñecas. Se hacía heridas en las muñecas. No se las habías visto. Carla siempre traía un montón de pulseras que eran sagradas. Claro, después es ahí cuando empiezas a atar cabos y dices tú, las pulseras están tapando las autolesiones. ¿Sabéis cuánto tiempo llegó a sufrir acoso, Carla? Yo calculo que entre 2 y 3 años. 2 y 3 años. Sí. Que estuvo sufriendo en absoluto silencio. Sí. A ver, Carla era una niña de un carácter muy fuerte, entonces pues ella siempre quitaba importancia a las cosas. A lo mejor llegaba y te comentaba un hecho, pero te comentaba un hecho incluso sacando un chiste de ellos, o sea, haciéndosela fuerte, diciendo, conmigo no se mete. Entonces, no, para nada te puedes imaginar que tu hija está siendo víctima del bullying y de todo ese acoso. Cuando ella hace el comentario de que le tiraron aguas en el baño y que no sabía si eran aguas del váter o si eran aguas del grifo, yo tenía reunión con su tutora unos días posteriores y fue cuando su tutora me dijo que sí, que Carla que estaba siendo acosada por 3 niñas. Después por vía redes sociales, el X, el Twitter, pues seguían poniéndole imágenes, por ejemplo, de un Pou con los ojos extraviados, poniendo su nombre debajo. O sea, que tanto en Facebook como en Twitter la seguían persiguiendo y la seguían acosando. Exacto. Yo las vi porque yo le dije a Leticia que yo quería estar ese día presente y necesitaba verlas a la cara y como si fueran de fiesta, o sea... Como si fueran de fiesta. La frialdad es increíble, porque es imposible una niña que la están acosando prácticamente a diario, en la cual la están insultando, la están agrediendo. La tutora sabe que se cierra en un baño con otra compañera porque la están acosando y que no hayan hecho nada, pues lógicamente que me lo expliquen. Una llamada que recibo del centro, yo estaba a la puerta de comisaría, no sabía todavía qué era lo que estaba pasando, ni lo que había pasado, por supuestísimo, y la señora en cuestión me contestó que si ya me había pasado la mala uva y que si podía hablar conmigo. Lógicamente le colgué el teléfono. Posteriormente recibo un mensaje de texto hacia las 8, no recuerdo exactamente la hora, en el cual me firmaba la directora dándome el pésame. Esa es toda la comunicación que tuvo el colegio, un mensaje de texto. Exacto. Dándote el pésame. Ni siquiera te llamaron desde ese colegio. Me llamaron para decirme eso, que estaba un poco loca, que si ya estaba más tranquila. Era sabido que Carla estaba siendo acosada prácticamente diario. O sea, hay declaraciones que dicen que un día sí y otro no. O sea, o 2 o 3 veces a la semana. Con lo cual, más tarde o más temprano, ellas tenían que darse cuenta. Carla, por lo visto, no bajaba a los recreos. Yo de eso no me puedo enterar si a mí un tutor no me lo dice. Que el centro supuestamente hizo lo que tenía que hacer y o sea, ellos están muy tranquilos porque su trabajo fue perfecto hecho. Las culpables, cuando salió la sentencia, estaban ahí los padres de 2 de ellas y lógicamente cuando me vieron aparecer era como si hubieran visto aparecer al ogro Golón, o sea, pero nadie vino y dijo, yo soy el padre o la madre de... Como entrar en internet y entrarte en una red social en Axe, donde hay una niña grabándose con una cámara o sea, con un teléfono, diciendo yo le pegaba porque me salía de los cojones. A partir de ahí te puedo decir que había de todo, o sea, era tan fácil entrar y verlo. ¿Cuál fue la sentencia?
4 meses de trabajos psicosociales. ¿Reconocieron haber Sí, participado sí, 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 en ellos el acoso? reconocieron que cuando se aburrían, que iban y que le pegaban y que la insultaban ¿Qué te y que parece? el colegio lo sabía y no hacía nada. Ellas llegaron a decirlo. Sí, sí. ¿Qué te parece a ti esa condena de 4 meses de trabajos? Mira, pues una porquería, lógicamente, porque si son o sea, si son mayores para hacer eso, deberían de pagar de otra manera. Y después las facilidades, bueno, son tareas psicosociales que no les interfieran ni en los estudios ni en las actividades extraescolares que ellas hagan. A estas niñas no les ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que los que vienen detrás, total, no pasa nada. Nada, que nos manden ir a aguantar a un tío o una tía media tarde o 1 hora o 2 y ya está. Y pasábamos por aquí. A pesar de su ausencia, Carla sigue estando muy presente para Montse. Pues Carla era una niña muy entreabierta, una niña muy cariñosa, llena de vida, o sea, una niña muy especial. Me he fijado que lleva su nombre tatuado en la muñeca, junto al símbolo de infinito. Sí. ¿Por qué el símbolo de infinito? Pues porque sus dibujos, ella siempre dibujaba al infinito y en una ocasión pues ella me había dicho que porque no ponía su nombre y bueno, después de que ya no estaba pues decidí hacerme esto. Descansar, yo creo que no voy a descansar nunca porque tengo esa falta. Daría cualquier cosa por tenerlo al lado mío, ¿no? Descansar, pues sí, de alguna manera, pero la vida sin Carla es muy difícil. Duró una situación difícil para quitar el suicidio. ¿Ahí me escuchan bien ahora? ¿O hay eco? Bueno, pues viendo e investigando todo sobre precisamente el suicidio, me parece qué situación tan difícil y Dios nos guarde que nos llegue alguna vez a nosotros una situación cercana así. Hablábamos que el suicidio tiene causas múltiples factores, que nosotros no podemos decir que simplemente es que la persona tenía una depresión y por eso ha querido quitarse la vida, pues porque una persona, digamos, lo que hacen ahora, lo que es, se me fue la palabra, los periodistas, dicen esta persona que era famosa y por una depresión se quitó la vida. Entonces una persona famosa, con poder, guapo, con dinero y se quita la vida, entonces, ¿qué hace la gente? Dice, no, pues si ese que lo ha tenido todo y se ha quitado la vida, pues entonces yo tampoco podré con la vida. Por eso nosotros nunca podemos decir que es un solo factor, sino que se unen muchos. Hay personas que muestran y se puede uno dar cuenta por ciertas señales de que quizás puede tener esas ideas, qué es lo que debe hacer la familia, con el temor más grande del mundo, pero preguntarle, ¿tú alguna vez has tenido ideas de quererte quitar la vida? Porque va a ser la manera de ayudar, porque a veces callamos, guardamos y no decimos y resulta que se puede las cosas desenvolver de una mala manera. Entonces, los factores que se pueden unir son factores psicológicos, factores psiquiátricos, factores orgánicos, factores hereditarios, factores culturales y factores sociales que se unen para que una persona pues llegue a esta decisión de quitarse la vida. Y aunque lo último, el momento desencadenante sea algo pequeñito, esa no es la causa, sino que ha sido que hay muchas cosas, como decía esta madre, depresión, baja autoestima, bullying, son muchas causas que se unen. Entonces, cuando hablamos del suicidio, podemos hablar precisamente de suicidios besánicos, que se habla de suicidios precisamente que son patológicos. Patológicos viene de la enfermedad. Voy a hacer un breve resumen.
cuando se habla del suicidio besánico maniático, se habla que es patológico, es una enfermedad, el cerebro está enfermo, ¿cierto? Entonces, precisamente la persona, por psicosis, por esquizofrenia, por delirios, por alteración de la percepción de la realidad, entonces no es consciente y se lanza al suicidio, eso es patológico. El segundo suicidio patológico, como para organizarlos precisamente en una categoría, está el melancólico, que es una persona que tiene una fijeza en lo que va a hacer, que ha perdido las consistencias de las relaciones con su familia, con la sociedad, y que más encima tiene un trasfondo de depresión muy profundo. Es patológico, recordemos. El otro suicidio es el obsesivo. Es aquella persona que su razón dice que quitarse la vida, pues es una locura, y él sabe que está mal, pero le produce más angustia no hacerlo porque se tiene que quitar esa obsesión que tiene. Entonces, como está enfermo por su patología, entonces lo que decide al ser obsesivo con la idea es lanzarse también al suicidio. El otro es el suicidio impulsivo, que esto es precisamente una persona que en su biografía ha sufrido un antes y un después, le ha marcado algún momento en su historia, en su autobiografía, que lo ha hecho cambiar ese carácter, ¿cierto? Y entonces empieza a jugar con juegos suicidas como la ruleta rusa, como el balconing, como ser el kamikaze en una autopista. Entonces son personas que por un momento, de una manera fugaz, por estar enfermo, les llega la idea y se quitan del medio. Y ahora vamos a hablar de otra categoría. La primera era patológica, ¿cierto? Maniático, melancólico, obsesivo, impulsivo. Y la otra categoría es una categoría social. O sea, que no todas las personas que cometen un suicidio es porque han estado enfermas en su mente, sino también porque puede ser social, o así lo tienen los estudiosos divididos en otra categoría, que es, digamos, el suicida egoísta. Es aquella persona que le pide tanto a la sociedad que nunca está contento, o puede ser aquella persona que piensa que le da poco a la sociedad y entonces vive en una subjetividad profunda, triste, negativa. Entonces, para estas personas hay un patrón de protección que es la familia, precisamente, y el tener hijos, el matrimonio, porque la responsabilidad de su familia, de sus hijos, hace que se quite de esa idea de quitarse la vida cuando hablamos socialmente, ¿cierto? Las sociedades de las tribus, sociedades pequeñitas, sencillas, como cada persona de esa tribu, de esa sociedad, tiene un rol simbólico para que funcione toda la tribu, entonces se sienten necesarios y no se quitan la vida. Algo así sería nosotros lo que hacemos en la iglesia. Cuando nosotros en la iglesia participamos activamente, somos servidores activos, cada uno sabemos que tenemos un rol que cumplir en la iglesia. Entonces, socialmente estamos ubicados, estamos sirviendo al Señor, y cualquier idea que quiera venir a nuestra cabeza tiene que huir. La otra es la suicida, hablando de sociedad, suicida altruista, que es aquella persona que piensa precisamente que es una carga para la sociedad. Hablamos de la persona de tercera edad, que ellos se leen como personas problemáticas, que cargan a su familia, de personas que tienen alguna diversidad funcional, o cuando decimos personas que tienen alguna, se me fue la palabra, alguna minusvalía. Entonces dice, yo soy una carga para mi familia, entonces me quito del medio. Y entonces ellos, para que la sociedad no tenga una obligación con ellos, social, entonces en su manera de pensar y ver la vida dicen, no, pues yo me quito del medio. El otro tipo de personas que hablamos son las personas terroristas, suicidas terroristas, que es aquí precisamente que esas personas empatizan tanto con el pensamiento de alguien que precisamente son esos suicidios en masa. Ahí hablamos precisamente de las sectas. Por eso nosotros invitamos tanto a los hermanos a conocer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para que ningún viento, ninguna doctrina, ninguna falsa enseñanza, ¿cierto?, nos lleve a desubicarnos, sino que nosotros estemos muy claros en lo que creemos. Entonces, precisamente, aquí puede entrar el grupo de los terroristas, que en su religión también ellos piensan que inmolándose y matando a muchos tienen un futuro esperanzador. El otro tipo de suicida es el anómico, que es aquellos que lo tienen todo. Y eso se ve mucho aquí en Europa.
tienen dinero, tienen poder, entonces precisamente tienen sus pasiones indisciplinadas, nada los llena. No hay nada que para ellos ya pueda llenar ese vacío existencial que tienen, porque precisamente lo tienen todo. Entonces ahí es donde estas personas empiezan a jugar con la idea de tener el control de su vida a través de la muerte. Por eso viene el suicidio. Y una protección ahí, imagínense que para los pobres, precisamente la pobreza, el tener que sobrevivir, el buscar los recursos diarios, es una protección para evitar el suicidio, porque las pasiones están ordenadas, porque no podemos tenerlo absolutamente todo. Entonces, el día a día de trabajar por unas metas, las metas es bueno tenerlas por escrito para saber para dónde vamos y qué estamos haciendo aquí en la tierra, nos evita de estar precisamente sufriendo como estas personas. Tenemos que tener alerta con las personas que sufren una depresión con mutismo. Esto quiere decir que están tan sumergidas en esa depresión que llega un momento en que ya no hablan de nada y empiezan como a ordenar la vida y a despedirse y a enviar mensajes. Hay algunas que se puede leer que posiblemente están pensando, pero hay otras que, como hemos escuchado, no muestran ningún tipo de pensamiento ni idea, y es cuando la familia, pues claro, entra en shock. También tenemos que tener mucho cuidado con las personas, familiares, vecinos, que son adictos a muchas sustancias, los poliadictos. En todas estas drogas que son sintéticas, que precisamente en un momento le puede dar a la persona un brote, ¿cierto? Y él actúa conforme al brote que tiene en ese momento, ese brote psicótico, y termina con su vida. Entonces, las causas del suicidio, recordemos, son muchas, pero si las resumimos en alguna palabra hoy, es la desesperanza. La persona que pierde la esperanza, que ve todas las puertas cerradas, que no hay un futuro, que no tiene sentido la vida, entonces esa persona es cuando llega ese momento y toma la decisión de quitarse del medio, la desesperanza. Por eso comenzamos leyendo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario que todas las personas, visitas, hermanos, vivamos con ese fuego ardiendo del Espíritu Santo, que es el que mantiene nuestra esperanza viva. Amén. En la palabra de Dios encontramos personas que se quitaron la vida. O sea, la palabra de Dios habla de todos los temas, precisamente. Y habla del suicidio. Un ejemplo de ellos es Saúl y es Judas. La palabra de Dios habla que Saúl, en el momento en que ya se vio alcanzado en el campo de la batalla, dice que él se lanzó sobre su espada para morirse. Después, en otro texto, encontramos que él le dijo a su escudero, cuando estaba moribundo, que por favor lo terminara de matar, porque él ya no podía con su vida. Esto pasó con Saúl. Judas, encontramos en la palabra de Dios que él se quitó la vida ahorcándose. Son personas, seres humanos, creación de Dios, hijos de Dios, que estaban en el momento preciso y ubicados, porque estaban en el lugar preciso y estaban cerca de aquel que precisamente podía cambiarles la vida. Pero ¿sabe qué sucedió con ellos? Se llenaron de desesperanza. Estaban en el lugar, puede ser en la iglesia. Estaban precisamente al lado y conociendo a Jesús, pero se llenaron de desesperanza. Por eso la desesperanza es tan peligrosa. Por eso el estar llenos del Espíritu Santo nos protege de todos estos pensamientos de la desesperanza. Y podemos encontrar, si nosotros profundizamos en la historia de ellos, que ellos, los dos, llevaron como el mismo orden. Primero un pensamiento, le dieron cabida a un pensamiento. Cuando se habla de psicología y de trabajo social, hay modelos precisamente de intervención y hay uno que se llama cognitivo-conductual, y es que lo que hace ese modelo de intervención es que toma los pensamientos de la persona y lo ayuda a ver cómo piensa mal para que la persona resuelva sus pensamientos y después cambie su conducta. La palabra de Dios hace mucho tiempo ya había hablado de eso. Tal es el pensamiento del hombre, tal es este.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero cuando habla de ese corazón, habla de la mente, porque de él mana la vida. Pues resulta que Judas y Saúl, los dos, le dieron cabida a un mal pensamiento, a un pensamiento que estaba por encima de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios. Y cuando ellos le dieron cabida a ese pensamiento, dice la palabra de Dios, que cada uno de ellos entró en pecado y empezaron a traspasar los límites dados por Dios. Eso sucede. Dice que a Saúl lo atormentaba un espíritu y que tenían que traer a David para que tocara canciones, alabanzas, para que ese espíritu dejara tranquilo a Saúl. Y después dice que Saúl visitó a la adivina de Endor, se pasó otro límite, porque estaba buscando en la adivinación, precisamente él estaba pecando. De Judas dice la palabra de Dios que cuando él comió el trozo de pan, dice que Satanás entró en él. Entonces nosotros como iglesia creemos que precisamente el suicidio puede abrir un problema de una enfermedad en la cabeza y se necesita ayuda profesional, pero también creemos que puede ser un problema espiritual de una persona que ha cerrado sus oídos, que puede estar en el lugar correcto, en la iglesia, ¿cierto? O puede conocer de Jesucristo, pero ha cerrado sus oídos a la palabra de Dios y ha permitido que la desesperanza entre en él. Saúl terminó con su vida, terminó precisamente por causas espirituales y atormentado por espíritus, terminó con su vida echándose sobre su propia espada. Y Judas, cuando tuvo la oportunidad de ser perdonado por el Señor y volver a reconciliar, como lo hizo Pedro, terminó con su vida ahorcándose, porque le dio más importancia a sus pensamientos que los llevaron a actuar mal, que los llevaron a la desesperanza para terminar con su vida. Entonces yo en esta hora quisiera recordarles en la palabra de Dios, nosotros, nosotras, el día de hoy tenemos que volver a la esperanza, sabiendo que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que todos aquellos hermanos, hermanas que no han recibido el Espíritu Santo necesitan tener sed de ser llenos del Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar esperanzas. Isaías 25:9 dice, este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Salmos 31:24, y yo les quiero pedir el favor que mientras yo leo ese texto, usted me ponga atención y cierre sus oídos y empiece a cambiar todo pensamiento en tristeza, en tribulación, que vaya en contra de la palabra de Dios y reciba luz a través de la palabra de Dios. Salmos 31:24. Ustedes, los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Salmos 33:18. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Jeremías 14:22. No hay entre los ídolos de las naciones un solo Dios que haga llover. Pero tú, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres quien nos manda del cielo las lluvias. Por eso esperamos en ti, pues haces todas estas cosas. Salmos 38:15, recobremos la esperanza. Pues en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, oh Señor, Dios mío. Jeremías 29:11. Y escuchemos, dice así, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza, dice el Señor. Lamentaciones 3:24. El Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Salmos 39:7. Señor, ¿qué puedo esperar? Si en ti he puesto mi esperanza. Oseas 12:6. Tú, pues vuélvete a tu Dios y practica la lealtad y el derecho y espera siempre a tu Dios. Miqueas 7:7. Yo por mi parte pondré mi mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Salmos 41. Yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Zacarías 9:12. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Mateo 12:21. En su nombre esperarán las naciones. Salmos 42:5. ¿Por qué te desanimas, alma mía?
¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo de alabarlo. Él es mi Dios y mi Salvador. Hechos 24:15. Y tengo como ellos la misma esperanza en Dios, que habrán de resucitar los justos y los injustos. Por último, Romanos 15:2, por quien tenemos también por la fe el acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. Como iglesia debemos estar llenos del Espíritu Santo para mantener la esperanza. Con los de afuera hay unas imágenes que quisiera, unas fotos que Juan Di me vaya poniendo. Como iglesia y como hermanos, nosotros deberíamos formarnos. Aquí les dejo la información de diferentes cursos que hay para prevenir, para conocer las señales. Ahí está el teléfono de la esperanza. Es un teléfono donde nosotros podemos aconsejar a las personas que tengan ideas suicidas, nuestros familiares, que necesiten ayuda profesional y ayuda espiritual. Echamos mano de las dos, ¿cierto? Y que llamen allí les dan precisamente, ellos pueden hablar porque se necesita hablar y sacar todo lo que se siente. Está esta otra app que es la PreventSuite, es una app que uno descarga en el móvil y le da información de cómo ayudar a las personas donde pueda acudir. O sea, nosotros como iglesia debemos formarnos, tener viva la esperanza para poder dar, pero también entrar en esa formación. Aquí en Girona hay otra imagen de precisamente una asociación de personas, de familias que están sufriendo, como escuchábamos, familias que están sufriendo porque algún ser amado se ha quitado la vida. Nosotros podemos prestar voluntariado allí, hacer nuevos lazos a la gente que está en sufrimiento y precisamente presentarles este evangelio de luz que ellos necesitan. O sea, hay muchas cosas. Ahí aparte, hay un curso completo de prevención de suicidio, es un libro, o sea, hay muchas cosas que nosotras como mujeres del bien, maestras del bien, necesitamos despertar y salir de la rutina del yo, lo que quiero comprar para nosotros, sino poder servir a la sociedad. Llenarnos del Espíritu Santo de tal manera que tengamos mucho para dar, que nosotras podamos tener nuestra vida en equilibrio emocional, tener nuestra vida en la esperanza viva para alumbrar a muchos. Pero ¿cómo vamos a hacer si estamos encerrados en la iglesia? Necesitamos salir precisamente a hacer voluntariados. Qué bueno que de este grupo salieran hermanas que aprendemos el catalán, estamos integradas en la sociedad, estamos haciendo voluntariado para servir a nuestra sociedad siendo luz, porque el mensaje que tenemos es un mensaje eterno y nuestra esperanza no termina. ¿Qué le sucede a la gente que se quita la vida? Terminan desesperanza. Acuérdese de eso, los lleva a la desesperanza y no tienen más luz. Pero nosotros no solo tenemos la esperanza para aquí, sino tenemos la esperanza de la vida eterna para siempre. Quisiera presentarles un último video, dura 1 minuto, precisamente de lo que son los grupos de apoyo y cómo a veces nosotros no conocemos esa herramienta de cómo cuando se forman grupos de apoyo de personas que han pasado las mismas situaciones, se siente uno que la otra persona lo entiende, no juzgamos a los familiares que dejaron de hacer, que no hicieron bien, sino que al contrario les damos esa empatía, esa ayuda que necesitan, ¿cierto? Y aparte de eso, esos grupos de apoyo mutuo donde nosotras podemos entrar con voluntariado para ayudar a todos aquellos que se encuentran en una angustia, en un sin vivir como familiares o que tienen ideas suicidas. Lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo de ayuda mutua, ¿no? En reuniones de supervivientes, porque estás con gente absolutamente afín a ti. Sabes que la persona que tienes enfrente entiende absolutamente porque vive lo mismo que tú y va a aguantar que tú le cuentes las cosas y tú vas a escuchar lo que a él le ha pasado y eso es una terapia impagable. Y quisiera invitarles en esta hora de una manera especial a que levantemos una oración todas juntas, por nosotras,
las mujeres de la iglesia que necesitamos gobernarnos. Entre nosotras puede haber alguna hermana que esté sufriendo precisamente la desesperanza y nosotras no nos hayamos dado cuenta. Pero que el Señor nos use precisamente con todos estos temas para que la persona caiga en cuenta que necesita que la esperanza vuelva a ella, que ponga en control a sus pensamientos y que cambie todo pensamiento con la palabra de Dios. Que oremos por las familias de todos aquellos que están sin esperanza. Escuchaba a una madre que decía que ella tenía otro hijo que le había quedado vivo, su hijo de 20 años. Y ella decía, precisamente yo quisiera de una manera especial también quitarme del medio, pero no lo puedo hacer porque tengo otro hijo. Pero la angustia que llevo por el dolor de la pérdida me está llevando aún sin vivir. Y son personas que no conocen de Dios. Estaba trazando la enseñanza. Cuando yo vivía en Málaga, yo trabajaba de camarera en un bar y yo conocí a un joven, él todos los días iba a desayunar con su mamá, todos los días, muy dependiente de su madre, era un joven como de 35 años. Y a mí había una voz aquí que me decía, Linda, háblale, háblale. Pero resulta que yo no asistía a la iglesia en ese tiempo, yo estaba apartada, pero conocía la verdad. Pero entonces yo pensaba, porque el muchacho no me quitaba la mirada encima, yo pensaba que él estaba enamorado de mí. Y yo decía, no, ahora me pongo a hablar y quién se lo quita de encima. Pero yo escuchaba aquí en mi interior, Linda, háblale, háblale de que existo. Fueron 2, 3 meses en mi trabajo, él venía todos los días y yo todos los días tuve la oportunidad, aunque estaba lejos de Dios, de haberle presentado a Dios. Cuando terminando precisamente una jornada de trabajo, llegó la noticia, los gritos afuera del edificio ahí en la Malagueta, que el chico se había tirado de la ventana de su casa. Y Dios me va a pedir a mi responsabilidad de esa alma que yo no hablé. Nuestro trabajo no es convencer ni llenarnos de culpabilidad precisamente porque estamos hablando la palabra de Dios. No, Dios nos va a pedir responsabilidad de lo que no dijimos. Y si la persona no nos escucha, ya no es responsabilidad nuestra, pero nosotros hemos dado este mensaje. Y eso pasó Juan Felipe tenía 1 año. Y cuando yo estaba terminando de reunir, me vino ese recuerdo de Málaga, precisamente, que pude haber abierto mis labios y no lo hice, pues porque precisamente en ese momento no tenía un sentido de pertenencia con Dios, pero sí conocía la verdad. Entonces yo quiero invitarle, hermanas, que nosotras todas, diferentemente de nuestra edad, de nuestro estatus social, de nuestra economía, que seamos mujeres que nos sintamos ricas porque el Señor mora en nosotros. Cristo es nuestra plenitud. Y que a través de nosotras, de la oración y de la llenura del Espíritu Santo, donde estemos seamos luz. Y que dejemos de pensar tanto en nosotros, sino que empecemos a dar y a pedirle, Señor, dame visión. Acércame, ayúdame a estar cerca de aquellas personas que tienen necesidad. Algo de beneficio que me ha traído a mí ser estudiante de universidad con chavales es que en las clases yo me he convertido en la consejera de todos esos chavales, donde han venido a decirme, estoy embarazada, quiero abortar. Y Dios me ha dado la oportunidad de aconsejar a un montón de jóvenes, pero necesitamos meternos en la sociedad. Necesitamos estar tan llenos que podamos dar a otro. Entonces yo le pido de una manera especial que oremos en esta hora por todas nosotras, para que el Señor nos guarde de tener que vivir una situación de suicidio. Este trabajo que nosotras hacemos, dice la palabra de Dios, porque vuestra lucha no es con sangre ni con carne, sino es contra huestes de maldad. Necesitamos crecer este año en la oración, necesitamos crecer este año en el ayuno, necesitamos crecer espiritualmente para dejar de concentrarnos solo en nosotros y poder cumplir con el mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero que Dios haga un llamado hoy a una mujer a salir de su comodidad, de su status quo y entregarse a la sociedad que necesita ver esa luz en vida nuestro. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu nombre, Señor bendito. En esta hora, Dios mío, yo te ruego cada uno de los que estamos conectados, escuchando tu palabra, Dios. En una reunión tan sencilla, tú puedes hacer un llamado. Tú puedes dar ideas, creatividad, Señor, para ganar muchas almas.
Pero para poder dar a los de afuera, Señor, nosotras necesitamos primeramente tener un testimonio personal, un testimonio familiar, vivir una vida en plenitud, Señor Jesucristo. Te rogamos en esta hora que cada una de nuestras necesidades espirituales, emocionales, vacíos existenciales, sean llenados, Señor Jesús, sean llenos a través del conocimiento de tu palabra y la vivencia personal, Señor, de ser bautizadas con el Espíritu Santo. Yo te ruego en esta hora que tú nos des sed de ti, que todos nuestros pensamientos, Señor, y todo nuestro yo pueda morir, Señor Jesucristo, para que tú vivas. Yo te ruego, Dios Santo, en esta hora que tú nos des visión a cada uno, que nosotros comprendamos que no somos peregrinos ni extranjeros, Señor Jesús, que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra, que nosotros no estamos, Señor, para vivir y amontonar riquezas, sino para ganar muchas almas, para hacer luz, Señor, y que nuestra palabra, Señor, también sea juicio para aquellas naciones, para aquellos oídos que no quieren escucharte, Señor. Yo te ruego que esta sociedad te necesita, Señor, una sociedad carente, Señor Jesús, de necesidad de tu presencia, llenos de vacíos, Señor, que quizás han querido llenar con toda, Señor, el materialismo de este mundo, con fama, poder y riquezas. Pero, Señor, sabemos que ese vacío sigue existiendo en el ser humano. Yo te ruego que en el proceso de salvación, de fe que vamos cada una de nosotras, tú te perfecciones, Señor. Levanta mujeres líderes en la iglesia, Señor Jesús, que amen el servicio, las almas, Señor. Mujeres que seamos evangelistas con nuestro testimonio, con nuestra palabra, estar en el lugar adecuado para dar la palabra correcta. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que estás haciendo en la iglesia de Girona con todos nosotros. Gracias, Señor, por ese crecimiento espiritual, por esa disciplina en la oración y en el ayuno. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Ayúdanos, Señor Jesús, danos carisma donde gentes, donde estemos, Señor Jesucristo, las personas sepan y sientan que nosotras tenemos una llenura especial de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. He dejado un video reservado para el final. Si alguna hermana se quiere desconectar, pues entonces tranquilamente se puede desconectar. Pero he dejado un video reservado para el final. Para mí es importante verlo y concientizarnos quizás en lo que yo no haya podido resumir, dar, explicar, pero es un video que nos puede dar más visión, comprender la situación familiar y personal. Y Dios nos puede a través de un video precisamente dar una carga por todo este colectivo que necesita del Señor, tanto familias como personas que están sumidas en diferentes circunstancias. Entonces, no sé si las mujeres del bien quieren decir algo más, el comité, y ya ponemos el video y la que se quiera salir sin problema, sin ninguna dificultad. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por acompañarlos en el té de damas. Ha sido de grande bendición para todos nosotros y el Señor ha hablado a cada una y que el Señor nos ayude para poder ser esas mujeres de bien, esforzadas y poder ver dónde está la necesidad, que el Señor nos use como instrumentos en sus manos, que podamos ser de gran beneficio para otros. Y vamos a orar para darle la gracia al Señor porque Él nos ha hablado. Amado Dios y Padre Celestial, damos honra y gloria a su nombre, Señor Jesús. Damos gracias, Padre, por su palabra que nos ha bendecido, que nos ha dado, Padre, a través de mi hermana Linda. Gracias, Señor Jesús, por usarla, Padre Celestial. Gracias porque ella se deja usar de ti, Señor Jesús. Danos, Dios, más de ti, Señor Jesucristo. Oh Señor, pon en nosotros la llenura del poder del Espíritu Santo, amado Señor Jesucristo.
Oh Señor, llena, Padre del cielo, cada vacío, Señor Jesús. Tú eres, Dios mío, el que llena, Señor, todo, Padre de gloria, vacío, llénalo en esta hora, amado Señor. Oh Dios de gloria, tú conoces, Dios mío, el corazón. Tú vas más allá, Dios mío, Señor. Tú eres, Señor, el que conoce, Señor Jesús, cada oyente que ha oído tu palabra, Señor amado. Poderoso Dios de gloria, seas tú ministrando con tu Espíritu Santo, Dios mío, en esta hora, oh Señor Jesús. Gracias te damos, oh Padre bueno. Gracias, soberano Señor Jesús. Gracias. Ahora, hermanas, vamos a ver el video que nos ha dejado la hermana Linda. Al final decidí desaparecer. Yo, en mi caso, era tirarme al mar. Me tiro al mar y ya está. Y en ese momento pues me surgió la necesidad de llamar a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la palabra mágica que fue espérame. Espérame, que voy a hablar contigo, un momentín, espérame. Y la esperé y aquí estoy. Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos habían dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa y simplemente un día, por una simple discusión de pareja, en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de trabajadores del tren y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada. Y después no puedes creer que esto te está pasando a ti, porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti. Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días y bueno, al cabo de una semana y pico de tomar la medicación, pues salimos a tomar un café con unos amigos, que ya nos dijo no, he quedado yo con una amiga para salir a dar una vuelta, nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque su decisión es que fue de una salida a un sufrimiento en un momento dado y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se le hace insoportable. Siempre te suelen decir, de esto se sale. Sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras cosas, que era el acabar, el quitarme, pero no quitarme del medio por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a los que tenía alrededor. Los pacientes vienen también muy desorientados, muy confusos y pedir ayuda es complicado, puesto que el suicidio se vive con el estigma, ¿no?, social que tenemos y los pacientes muchas veces lo llevan en secreto, cuesta mucho hablar de ello. Y como responsable de ello son los sentimientos de culpa, la vergüenza, la humillación. Entonces lo primero es una disposición de escucha activa, donde el paciente no se siente juzgado y sienta un contexto de seguridad. Lo que vienen es con un daño psicológico, ¿no?, con un dolor psicológico, mejor dicho, muy grande. Y entonces poder hablar de ese dolor y poder limpiar, ¿no?, todo ese dolor y ayudarle a manejarlo
detectando pues, las situaciones de alarma, dándole recursos, ¿no? y buscando soluciones alternativas al suicidio. Siempre, siempre es una sorpresa, siempre. Aunque lo haya intentado anteriores veces o aunque lo haya verbalizado, para ti, para la familia, en mi caso porque nunca lo dijo y nunca lo había intentado y fue sorpresa 100%, pero aunque esa persona lo verbalizara o lo haya intentado, tú siempre piensas que nunca va a pasar. Pero el momento cuando decidí hacerlo, sentí un gran alivio. Un gran alivio. Y yo, ya llegó el día de, venga, ya se acabó, me voy. Ya descubrí cómo hacerlo, dónde hacerlo, se acabó esto. Lo primero que pensé fue en seguirla, eso es lo que me pedía el cuerpo, pero bueno, yo no tengo hermanos, no, tengo solamente el resto de familia, pero tengo a mi madre y tengo a mi mujer, ¿no? Y entonces en ese momento eso me ayudó a centrarme y decir, a ver, yo no puedo hacerles lo mismo, no puedo hacer. Yo estaba en un estado, te puedes imaginar, llorando, chillando, fuera de mí, fuera de sí y negando evidentemente que mi hijo hubiera fallecido por suicidio. Y la familia dijo, bueno, lo mejor sería que le dieseis un tranquilizante, ¿no? Y el psicólogo le comentó, no, tiene que vivir el dolor. Y yo creo que eso fue la mejor consejo que me pudo dar una persona. Y recuerdo perfectamente que dijo, dejarla chillar, dejarla llorar. Aunque no tenga apetito, no lo obliguéis a comer, pero que sí beba agua. Que nuestro duelo empieza ahí, en ese momento, en esos primeros instantes donde tú no entiendes nada. Nosotros vamos a los domicilios, entonces es entrar en la intimidad de una persona en el peor momento de su vida. Y tengo a la policía preguntándome qué ha sucedido, los otros diciéndome que en partes de mi casa no puedo entrar porque son parte de una investigación. El forense preguntándome qué es lo que he hecho durante todo el día, ¿no? O sea, son un montón de cosas que ellos están abrumados y que a veces es verdad que no tenemos el tacto suficiente para sobrellevarlo. Horroroso, horroroso. Yo ahora cuando lo ves con la perspectiva después de 10 años, a veces recuerdo ese día, ese momento y me asombro de decir, ¿y no te quedaste ahí muerta? Porque realmente yo siempre había dicho que si se moría mi hijo, siempre había pensado que había una posibilidad de que cuando eres madre lo que no quieres es que tu hijo se muera, ¿no? Y yo me había planteado más de una vez que si se moría yo me iba detrás, que no podría aguantar su muerte. Lo que siente es que no lo comprende, no lo entiende. Siente culpabilidad por lo que ha pasado, que ha podido hacer o que ha podido cambiar algo para evitar que ha sucedido esto, ¿no? Lo niega, no ha sucedido esto. La ira es esos de los sentimientos que aparece en ese proceso de duelo y para iniciar el proceso de recuperación posterior. Lo nuestro no es una enfermedad que tenga una cura, es una cosa que está ahí, que vas aplacando, pero que no tiene solución, ¿no? Porque has perdido, en el caso, bueno, en la mayoría de los casos, algo que para ti es, si no lo más importante del mundo, de lo más importante, ¿no? Y que es una pérdida a traición, sin esperarte, ¿no? Entonces es muy, muy complicado. Es el día que te marca un antes y un después para todo en la vida. El saber que tu hijo ha fallecido y que no sabrás nunca el porqué, se lo ha llevado él, y que tu vida sabes que tiene que dar un cambio, pero que todavía no sabes cómo. Y hay un momento en un proceso de duelo muy complejo, con muchas preguntas, en que realmente hay un punto en que dices, o me quedo clavada y no sigo, porque no puedo más, no puedo más te lo planteas, o sigo adelante.
cuando un paciente entra en una situación presuicida, hay como un modo también de estar, ¿no? Si uno ya se empieza a desvincular de sí mismo y empieza a desvincularse de los otros, el silencio lo único que favorece es que esa ambivalencia entre vivir y morir se decante, ¿no? por la opción de atentar contra la vida de uno. Y las personas que se suicidan no rechazan la vida, rechazan el dolor, rechazan el malestar. Lo primero que nos asalta siempre a los supervivientes es la culpa, ¿no? Es lo peor que sufrimos. Yo tuve, entre comillas, la suerte, ella nos dejó una carta maravillosa, súper explicativa y de cómo se sentía, de lo que le pasaba. Lo que vi es que encontré un culpable que era lo que yo supuse en ese momento que era una depresión, ¿no? Intentaba tomar todas las medidas posibles a su alcance para disimular lo que ahora sabemos que era un terrible y tremendo sufrimiento y que lo hacía para que nosotros no sufriéramos, ¿no? Es el por qué. Te cuestionas como madre, te cuestionas como persona, te cuestionas qué hice mal, y cuestionas, sobre todo quieres ver qué influencia tuve yo en su decisión, qué hice mal, qué no le dije o qué le dije, qué dejé de hacer, ¿no? Y eso es terrible porque vas haciendo una moviola hacia atrás buscando dónde fallé o qué pude hacer diferente para que eso no ocurriera, por qué no hablé nunca de mi hijo del suicidio. Yo hubiera hecho todo por ella si hubiera sabido qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, eso me ayudó un poco, luego la cabeza se inventa sus propias culpas, pues tendría que haberle hablado de esto, de aquello, si hubiera hecho. Eso es lo peor que nos puede pasar y eso siempre asalta. Yo cuando estaba en el sofá solo no necesitaba que nadie me dijera qué te pasa porque no tenía respuesta a ello. Y tampoco necesitaba a nadie que me diera consejos de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo porque eso te llega a aturullar un poquitín la cabeza. Ahora, si viniera una persona y se sentara simplemente a mi lado, me bastaría. Ya no estaría yo solo, ya somos dos. Yo creo que nadie está preparado para esto. Solamente te quedas, yo en mi caso me quedé en un sofá tirado y es mi zona de confort, en una esquina de un sofá. La espalda protegida, tenía miedo a despegar la espalda de esa protección que me da el respaldo del sofá y allí arrinconado. Yo no me avergüenzo en decir que estuve 9 días sin ducharme, sin cambiarme de ropa. Yo dormía en el sofá. Era mi sitio, allí, arrinconado. Solamente me levantaba a fumar. Dos cosas muy importantes para mí, que es no minimizar el sufrimiento de la persona, ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Y dos, no juzgar. No creo que seamos nadie en estar por encima de la otra persona para juzgar el sufrimiento de la otra persona. El suicidio es la realidad silenciada, ¿no? Es algo que yo giro la cabeza para no ver. Es el elefante que está en la habitación y no queremos verlo. Es lo que al fenómeno social al que se ha destinado muy poco dinero, muy pocos recursos, no existen campañas de prevención. Yo creo que el gran hándicap de todo esto es que es un fenómeno social, una lacra social de la que no se habla. Entonces yo creo que nosotros podemos prevenir el suicidio hablando sobre él. Nosotros no estamos preparados como sociedad para asumir o escuchar que una persona se quiere quitar la vida o se encuentra simplemente mal. El suicidio es un fenómeno complejo y es un fenómeno multifactorial donde convergen factores psicológicos, biológicos y sociales.
Y quizá con lo que más íntimamente está relacionado, está vinculado, son con los trastornos de salud mental. El 90%, ¿no?, de las personas que han cometido un acto suicida tienen un trastorno mental. Además, el suicidio en nuestra sociedad está muy mal visto, con lo cual es el no sé si decirlo, si sí, sobre todo con niños, cuando hay niños pequeños en la familia, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo le voy a decir que su padre, que su tía, que su abuela se ha suicidado? Es imposible, ¿no? ¿Cómo un niño va a poder hacer esto? ¿Cómo se lo cuento a mi vecina? Y se repite muchísimo el, bueno, pero esto de aquí no sale, ¿vale? O sea, cuando pregunte no sé quién, le decimos pues que ha sido un infarto. Con el tiempo incluso necesitamos que la gente nombre a la persona que hemos perdido, ¿no? A mi mujer y a mí nos gusta que la gente nos hable de cosas de Ariadna y nos recuerde cosas porque es alguien a quien queremos y queremos tenerla presente toda nuestra vida, ¿no? Y sin embargo la gente se calla, deja de hablar, hace un vacío como si esa persona no existiera y no solo es que haya existido, es que existe todavía en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello, conocer que el suicidio existe y que es uno de los grandes problemas de salud pública, según la propia OMS, en Europa. Si no hablamos de ello, es como si no existiera, con lo cual no se buscan soluciones. Es fundamental conocerlo, saber que hay al menos 10 personas al día que mueren por suicidio en España. Es un melón que se acaba de abrir. Yo creo que los datos son tan alarmantes que el problema social está ahí y que nuestro deber como sociedad es mirarlo de frente y no mirar a un lado. Para el profesional también es complicado, ¿no? Y enfrentarse al suicidio y enfrentarse a la posibilidad de muerte es una realidad que también el profesional tiene que estar preparado y a los profesionales se les enseñe cómo explorar esto, cómo detectarlo. Porque el paciente puede venir, pero puede ser un paciente tuyo, ¿no?, que ha empeorado. Y yo creo que no se puede tratar lo que no se diagnostica, tampoco se puede diagnosticar lo que no se busca y no se busca lo que no se conoce. Entonces la formación también de los profesionales de cómo explorar el riesgo suicida es muy importante. Lo mejor que se puede hacer es participar en un grupo de ayuda mutua, ¿no?, en reuniones de supervivientes. Porque estás con gente absolutamente afín a ti. Sabes que la persona que tienes enfrente entiende absolutamente porque vive lo mismo que tú y va a aguantar que tú le cuentes las cosas y tú vas a escuchar lo que a él le ha pasado y eso es una terapia impagable. Totalmente, lo recuerdo. Claro, es que ahora tendría casi ya 30 años, pero se me ha quedado con 19. Y tengo todas sus fotografías con 19 años y lo recuerdo siempre joven y lo recuerdo como una persona perseverante, cabezota. Fíjate, te estoy diciendo no es negativo antes, pero muy noble y amigo de sus amigos. Y sobre todo cosas que entiendes y que no vienen con palabras, que son los abrazos. Me gusta abrazar y ser abrazado. Bueno, ahora sí que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones, hermanas. Dios les bendiga. Porque dulce, dulce cada día. Gracias por acompañarnos. Qué amor entre mi Dios y yo. Un abrazo, Dios les bendiga. Sigo amándole.
bendiga.